El reino de los visigodos fue un periodo destacado con el cual se produjo el comienzo de la Edad Media en Hispania tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y a partir de ahí comenzó toda la historia de España también, claro, unida a Portugal en esos años durante el periodo de Hispania. Y a partir de ahí, bueno, pues muchas de las invasiones germánicas se fueron eh, asentando en diferentes zonas de las principales potencias, que bueno, que luego poco a poco fueron surgiendo, como fue Reino Unido, Francia, España, también, bueno, entre otras. Pero bueno, hubo más, porque estuvo Portugal también, los Países Bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fueron las invasiones de los tres países más destacados en el periodo medieval europeo y más concretamente en el de la historia de España. Para entender el asentamiento de los visigodos en el territorio peninsular o en la península ibérica, primero hay que entender o comprender cómo los pueblos germánicos comenzaron las invasiones sobre el imperio romano, porque estos pueblos habitaron en el norte del imperio romano, más allá de los ríos Rin y Danubio, fueron pueblos seminómadas, una parte vivía en pequeñas aldeas, mientras que el resto al final se dedicaba al pastoreo del ganado. Los romanos los llamaron bárbaros, que bárbaros quiere decir extranjeros. Y claro, ellos mismos también, los propios romanos, pensaban que sus costumbres eran poco civilizadas. A partir ya, o desde el siglo III, un grupo de germanos pasaron varias veces a las fronteras romanas, atraídos por sus riquezas. Eran grupos muy numerosos que estaban formados por todo tipo de gentes, mujeres, niños, guerreros, y en ocasiones su entrada fue pacífica y en otras se produjeron enfrentamientos militares contra Roma. Entonces, para evitar la desintegración rápida del Imperio Romano, el emperador Teodosio decidió dividir el imperio entre sus hijos, es decir, sus dos hijos, para tener una mejor defensa. A Honorio le entregó el imperio de Occidente y a Arcadio le entregó el imperio de Oriente. Y era más, pues, para dividir el imperio para que fuera mucho más sencillo cualquier ataque de los germanos. Claro, el problema es que la llegada de los germanos produjo ya una crisis institucional dentro del Imperio de Occidente y los emperadores tenían cada vez más dificultades para defenderse de los propios germanos. Entonces, en el año 476, el general Odoacro venció a Rómulo Augustulo, que Rómulo Augustulo fue el último emperador romano de Occidente, y esto pues, acabó ya con la Edad Antigua y se pasó a la Edad Media. Como he dicho, con la caída del Imperio Romano de Occidente, todos los reinos se fragmentaron. Entonces, cada tribu se fue asentando en los diferentes territorios que estuvieron ocupados por el Imperio Romano en la parte occidental. Por ejemplo, en Francia se establecieron los francos, en Hispania los visigodos, en Italia primero estuvieron los ostrogodos, luego más tarde se asentaron los lombardos. En Britania estuvieron los anglos y también los sajones. Bueno, cada reino al final quedó gobernado por un monarca que tenía, pues eso, sus consejos de nobles y guerreros. Pero el problema es que también ya hubo crisis dentro de los propios pueblos germánicos. Primero, por la sucesión de guerras que había entre ellos, entre los romanos y los germanos. Luego, porque los germanos tenían diferentes posturas y querían, pues, como conflictos civiles. Y esto al final hizo que cundiera la inseguridad en todo el territorio donde se habían asentado los propios germanos. Las ciudades fueron saqueadas y la población se trasladó al campo, donde buscó la protección de los ricos. Y claro, el problema es que la economía al final estuvo basada en la agricultura y la ganadería, y claro, los productos iban al consumo de la familia campesina, por lo que el comercio finalmente también desapareció. Pero si ya había problemas ya en torno a
la política y luego la economía, más o menos que era una economía agraria, como eran las gran mayoría de las economías, tanto del periodo antiguo, medieval, moderno, incluso en la edad contemporánea. También la sociedad se empobreció con todo ello. Entonces, la cultura al final, si la sociedad está empobrecida, la cultura va a sufrir también problemas. Entonces, la cultura pues, tuvo declive. Claro, y hoy en día los restos del arte germano hay muy poquitos. Es verdad que hay las pequeñas iglesias visigodas y algunas hermosas piezas de orfebrería. La orfebrería es el arte de fabricar objetos con piedra y metales preciosos, así como con otros materiales nobles como el marfil o el esmalte. Los germanos fueron una minoría de la población. Hay que decir que las costumbres romanas y germanas eran muy diferentes. Las leyes también. La religión también, es decir, las religiones al final era totalmente diferente. Pero ¿qué pasó? Que como se fueron mezclando ambas sociedades de forma lenta, pues dio lugar a que muchas de las costumbres romanas las adquiriesen los propios germanos y adoptaron pues, el latín, que era la lengua romana, y el cristianismo, que era la religión más destacada de Roma. Y eso que, claro, antiguamente, hay que decir que en el periodo de la antigua Grecia había otro tipo de religión, Roma igual, antigua Roma también, luego ya, bueno, pues, con la instauración del cristianismo, pues, se adoptó ya pues, la religión, en gran parte, pues eso del continente europeo y luego, bueno, en otros lugares cuando fue avanzando la historia. Los visigodos se instalaron en la península ibérica, lo que fue en su momento Hispania, y entraron en el Imperio Romano en el siglo IV, presionados por los hunos, que fueron grupos étnicos de Asia Central. Y hay que decir que en el año 410 conquistaron y saquearon Roma. El emperador de Occidente prefirió pactar con ellos en el 416. Y claro, los visigodos debían expulsar a los suevos, los vándalos y los alanos que se habían instalado en Hispania, a cambio de tierras en el sureste de la Galia, lo que hoy es Francia. A comienzos del siglo VI, los francos expulsaron a los visigodos de la Galia y finalmente los visigodos se instalaron en la península ibérica. La capital que fundaron los visigodos fue Toledo y la plenitud del reino visigodo alcanzó sobre todo en la segunda mitad del siglo VI y en la primera del siglo VII. Y esta fue la figura de Leovigildo porque consolidó esa autoridad real y aparte de que extendió el territorio del reino, igual dictó nuevas leyes y con su hijo regadero toda la zona se convirtió al catolicismo. Y al final eso produjo esa unidad religiosa dentro del reino visigodo. Pero el problema es que en la segunda mitad del siglo VII las luchas entre los monarcas, los nobles fueron constantes y esto al final provocó bueno, pues una debilidad del reino visigodo que fue aprovechada por las autoridades musulmanas que estaban en el norte de África. Entonces, en el año 711, el reino definitivamente cayó y bueno, pues a partir del año 711 hasta 1492, que por cierto subí un vídeo sobre Al-Ándalus, bueno, pues en España se instaló Al-Ándalus. Y con ello finalizo. Dar lo último que tengo logrado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.